queridos hermanos, celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Siendo religioso carmelita español, a los 25 años se encontró con Teresa de Jesús, que por entonces emprendía la reforma de la orden carmelita. Inmediatamente quiso volver a la observancia de la antigua regla, pero se topó con la violenta resistencia de sus superiores. Lo único que lograron aquellas dificultades fue sublimar su unión con Dios en la cumbre de la vida mística, de la cual dan testimonio sus escritos y poesías. Un gran sabio, un gran místico, un gran reformador, un gran religioso, nos unimos a la alegría de la familia carmelita en este día de San Juan de la Cruz y ofrecemos esta Santa Misa por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, por las naciones de América Latina y del mundo de habla hispana que participan a través de la televisión y de las distintas redes sociales de esta santa celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El tiempo de Adviento es tiempo de reflexión y es tiempo de meditar en las fallas que hemos cometido. En un momento de silencio pensemos en las veces en que hemos ofendido a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que inspiraste a San Juan de la Cruz un espíritu de total abnegación por amor a Cristo crucificado, concédenos por su intercesión el valor de renunciar a nuestro egoísmo para compartir la gloria de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu del Señor vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Qué bellas las tierras de Jacob y las moradas de Israel, como vegas delicadas, como jardines junto al río, como aloes plantados el Señor, o el cedro junto a la corriente. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre su pueblo numeroso. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso. En éxtasis, con los ojos abiertos, lo veo, pero no es ahora, lo contemplo, pero no será pronto.
Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, porque tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le han hecho caso. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en el Señor, pues seguimos en el Adviento, tiempo de esperanza. Estamos en la semana de Juan el Bautista. Tanto el Evangelio de la Eucaristía de ayer como este Evangelio de hoy nos hablan de esta figura importante de Juan y de su papel como precursor y preparador de la venida de Jesús y de la llegada del tiempo de la salvación. Y ya el libro de los Números, que está inscrito dentro del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, nos habla de esa profecía que recibe Balaán. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloe que plantó el Señor, o cedro junto a la corriente. La belleza de la casa del Señor, la belleza del pueblo escogido por Dios. A pesar de los errores humanos, a pesar de las dificultades y de los problemas que tengamos, a pesar de las oscuridades que puedan haber en nuestra vida, el Señor nos hace hermosos y bellos a sus ojos, porque somos parte del nuevo pueblo de Dios, que es precioso a los ojos de Dios. Esta iglesia que tiene a Cristo por cabeza, y que muy a pesar de sus manchas y de sus errores humanos, sigue siendo hermosa según esas profecías de Dios. Y la misión profética que aparece prácticamente en toda la Biblia, ya el libro de los Números nos los ha demostrado, los profetas en el Antiguo Testamento tenían la misión de recordarle al pueblo la alianza. Dios había establecido una alianza con el pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo si cumplen lo que yo les mando.
y entregó los mandamientos. Si el pueblo cumplía los mandamientos, ellos serían el pueblo de Dios. Pero si el pueblo se desviaba, Dios en su infinita misericordia, que podía romper la alianza, ¿qué hacía Dios? Mandaba a los profetas que estaban continuamente recordando la alianza, diciéndole al pueblo cuál era el camino, recriminándole cuando se desviaba del camino de Dios, cuando incurría en idolatría o en cualquier otra falta grave. Estaban ellos allí advirtiendo y hablando en el nombre de Dios. Y fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista trajo un mensaje que era duro para algunos porque significaba una metanoia, un cambio radical y fundamental de vida si querían recibir al Salvador. En esencia, lo que Juan decía es que no podían llegar a contemplar la salvación de Dios si seguían en el pecado y si seguían en el mal camino. E invitaba a que aceptaran a Jesucristo. Pero aceptar a Jesucristo no solamente de la boca para afuera, porque hoy en día hay corrientes cristianas que enseñan que solamente basta profesar a Jesús con los labios. No, eso no basta y no es suficiente. Porque la fe no es una cuestión solamente de declarar con la boca o de predicar bonito o de hablar muy bien, no. Juan nos enseña que la esencia para recibir al Salvador, para recibir la salvación que Dios está enviando, tiene que pasar por el cambio de actitud, el cambio de vida y el cambio del corazón. Que si no desestructuramos de nosotros el mal, el pecado y las cosas que estamos haciendo mal, tenemos que desestructurar de nosotros para estructurar nuestra vida, no según nosotros, sino según Dios. Eso es lo que enseñaba Juan. Seguir el camino establecido por el Señor. No desde la llegada de Jesús solamente, sino que una alianza que viene desde el Antiguo Testamento, que viene desde Moisés. Por eso, ante Jesús, para ponerlo a prueba, los sacerdotes y los ancianos le dicen, ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque si Jesús contestaba, yo vengo de parte de Dios, le van a decir, tú estás usurpando el lugar del Mesías, por lo tanto, debes ir preso. O imagínense que Jesús hubiese dicho, vengo de parte del Imperio Romano, es decir, del poder político fuerte, dominante de la región donde Jesús habitaba. Le hubiesen enseñado a los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, a la gente, este hombre no viene de Dios, sino que viene del mundo, entonces no hay que escucharlo. Era una prueba, porque la respuesta que Jesús diera iba a ser utilizada, era en contra siempre de Jesús. Por eso Jesús, que siempre utiliza la astucia con esta gente, porque si venían con mala intención, ya Jesús de por sí les daba una cucharada de su propia medicina. Pero la gente que se acercó a Jesús con humildad, con sencillez de corazón, siempre recibían de Jesús lo que de él esperaban. Es el caso del leproso, del ciego, de otra gente que se acercaban con otra actitud distinta a la de los fariseos. Recibían de Jesús otra cosa. Y por eso Jesús les devuelve la pregunta con otra pregunta. Ok, yo les voy a responder con qué autoridad hago yo las cosas que hago y en nombre de quién estoy actuando. Pero ustedes también respondanme una pregunta. Trato hecho. Ustedes me responden y yo les respondo. ¿El bautismo de Juan venía de los hombres o venía de Dios? Ellos empezaron a pensar, si decimos que venía de Dios, nos va a decir, ¿y entonces por qué ustedes no escucharon a Juan? Pero si decimos que viene de los hombres, esta gente nos va a caer encima, porque Juan era considerado por el pueblo como un gran profeta de Dios. Entonces prefirieron irse por la vía de escape. No lo sabemos. Se lavaron las manos, como Poncio Pilato. Mucha gente a veces, y el Papa Francisco en estos días hablaba del problema del chisme.
no solo en la iglesia, sino a nivel general. Y él decía, es una pandemia peor que el COVID-19, el chisme. Porque mucha gente que es chismosa y que es enredadora y que le levanta un falso testimonio a otro hermano o que le invente una calumnia, generalmente después que hace o que crea ese monstruo, termina haciendo lo que hicieron los sumos sacerdotes y los fariseos. Se va por la tangente y después dice, no, yo no sé, se lavan las manos. Y esta gente eran así. El que siembra el mal o el que trabaja para el mal muchas veces termina escurriéndose y lavándose las manos y justificándose y librándose de la culpa que tiene. No asumen su responsabilidad. Y eso era por eso es que Jesús era tan duro con los fariseos y con los ancianos y con la gente que se creía buena, pero por fuera nada más, como una fachada. Y eso era el mensaje de Juan, que no podemos ser buenos solamente de fachada exterior, sino buenos por dentro y por fuera. Ser y parecer. Muy importante esto, ser y parecer. No basta declarar a Jesús con los labios, sino con la vida, con el testimonio, con el amor. Por eso cuando a Jesús le dijeron, no lo sabemos, Jesús le respondió, entonces yo tampoco les respondo, ni les digo con qué autoridad hago esto. Y se acabó el problema. Así Jesús solucionaba las cosas. Y siempre Jesús iba por la calle del medio. Siempre hablaba con la verdad. Y muchas veces, mis hermanos, la verdad duele. Muchas veces la gente prefiere vivir en el engaño y en la mentira porque duele menos. Pero enfrentarse con la verdad, ahí es donde está lo duro del camino. Y termino diciéndoles, el santo que hoy celebramos, San Juan de la Cruz, creo que le hace bastante honor a su nombre porque ese hombre llevó una cruz pesada. Le tocó vivir un tiempo en la iglesia difícil. Estaba en plena reforma protestante, que estaba metiendo a mucha gente en la herejía y en el error. Pero como Dios ama a su iglesia y protege a su iglesia, justamente el siglo de la reforma fue el siglo donde surgieron unos tremendos santazos, mis queridos hermanos, y unos tremendos reformadores. Reformadores desde dentro, porque ¿cuál fue el error de Lutero? Reformar e irse y querer reformar pero fuera de la iglesia. Y él en algún momento de su vida reconoció ese error y hasta estuvo arrepentido, pero ya el daño estaba hecho y sigue. Ese daño sigue porque sigue la división protestante, que no es voluntad de Dios. Dios quiere unidad, Dios no quiere división. Por eso nosotros como Iglesia Católica debemos seguir siendo una, santa, católica y apostólica, porque el Señor quiere la unidad. Y nosotros tenemos que cuidar la unidad, obedecer a nuestros pastores, no crear cisma, no crear divisiones, sino mantenernos fieles dentro de la iglesia fundada por Jesús, que es la nuestra. Y estos reformadores como Teresa de Jesús, o como San Juan de la Cruz, que hoy celebramos, o como San Ignacio de Loyola, que vivió también en esa época, San Felipe Neri y otros tantos, porque fueron muchísimos hombres y mujeres místicos, de una gran espiritualidad, iluminados por el Espíritu Santo de una manera increíble, que ayudaron a reformar las estructuras de la iglesia y las instituciones de la iglesia para volver al camino inicial de santidad, al sentido original de ser iglesia. Se encontraron muchas cruces y dificultades, aún de sus propios superiores y aún de sus propias gentes cercanas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Juan de la Cruz ante el sufrimiento y la cruz que le provocaba su idea de reformar? Con la mística y con la poesía, con la oración más profunda. Cuando tengas dificultad, mi querido hermano, cuando tengas problemas, haz lo que hizo Juan de la Cruz. Refúgiate en la oración y en el encuentro con Dios. Y ahí, en sus momentos más duros y más difíciles, fue donde él compuso las mejores obras y las mejores poesías y los mejores escritos de espiritualidad que yo creo que existen. La espiritualidad carmelita es muy hermosa y muy rica. Los escritos de Santa Teresa de Jesús y los escritos de San Juan de la Cruz son imperdibles. Todo buen católico en algún momento
debe acercarse a esa fuente. Obras como, ¿no? de San Juan de la Cruz, como La Noche Oscura, ¿no? Como La Fonte y otros tantos escritos, ¿no? que hizo, nos hablan de la gran y profunda espiritualidad que este hombre tenía y cómo vivió en su siglo y en su época un verdadero y profundo encuentro con Jesús. Lo mismo nosotros, mis queridos hermanos, en medio de las pruebas, de las dificultades, estamos cerrando un año bastante complejo y difícil que nos ha tocado vivir, y aquí es donde nos ha tocado ser como Juan de la Cruz, fuertes y valientes en el servicio y en el amor a Dios, en la entrega. Aquí es donde nos ha tocado echar hacia adelante y no hacia atrás. Aquí es donde hemos visto cómo se pone a prueba también nuestra fe. ¿Y qué tanto confiamos y creemos en el Dios que amamos? Entonces, mis queridos hermanos, el Adviento es la oportunidad de reabrir las puertas al Salvador, de sacar de nosotros lo que está mal para tener un pesebre bien dispuesto para que Jesús venga a habitar en nuestro corazón. Esa es la gracia que hoy ponemos en el altar y que pedimos al Señor tener para prepararnos bien al nacimiento de Cristo. Que así sea. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en esta festividad de San Juan de la Cruz y concede a quienes celebramos hoy el memorial de la Pasión de Cristo aprender a sacrificarnos por nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Proclamar himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y santos, cantamos el himno de tu gloria. De su gloria, Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y santos, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación y peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En Jesús, nuestro Maestro y nuestro Guía, nos damos fraternalmente un saludo y un signo de paz. El pecado del mundo,
Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si alguno quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Señor, tú que ayudaste a San Juan de la Cruz a vivir el misterio de la pasión de tu Hijo, concédenos que este sacrificio que hemos celebrado nos impulse a seguir con fidelidad a Cristo y a trabajar en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y sobre ustedes, sobre sus familias, muy especialmente sobre los enfermos, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Saludemos a nuestra Madre del Cielo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Y adoremos también a Jesús en el Santísimo Sacramento, pidiéndole al Señor la fuerza para llevar nuestras cargas y nuestras cruces de cada día.
Te amamos, Jesús, te adoramos, y así como San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, en su noche oscura del alma, sabía que necesitaba contar contigo para salir de sus tinieblas y de sus oscuridades. Así nosotros también hoy, Señor, ponemos ante ti nuestras miserias, nuestras pequeñeces, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras cruces, para que tú nos ayudes a llevarlas. Queremos vivir en la verdad, en el amor de tu nombre, tener un corazón limpio. Concédenos prepararnos para tu venida, con amor, con gozo y con entrega de corazón, como nos los pides en el Evangelio, escuchando el llamado de Juan el Bautista. Amén. Tómame en tus brazos, lléname el corazón. Tómame en tu regazo, hazme sentir tu gran amor. Toma mis deseos, también mi corazón. Toma lo que soy, quiero ser de ti.